aquí se han puesto las bases de un debate que va a tener que seguir, porque estamos en los umbrales, como ya se dijo, de una nueva perspectiva de políticas públicas en relación con los pueblos indígenas y en la conformación, en la elaboración, en la construcción de un catálogo nacional de pueblos indígenas y afromexicanos que nos permitirán identificar al sujeto colectivo de derechos que se quiere, digamos, atender por medio de estas políticas públicas del Estado mexicano. Sería muy interesante, no voy a entrar en los temas en particular porque, bueno, ya se abordaron, hubo preguntas y además entiendo que todo esto queda registrado, queda videograbado, vamos a poder regresar a los temas, ojalá que esto se pudiera por lo menos registrar verbalmente mediante pues una versión estenográfica para que se pudiera circular. Pero yo lo que quisiera destacar a mí al menos lo que me llamó la atención de este conversatorio, creo que el hilo conductor en todas las mesas, hablando de pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, las comunidades afromexicanas, pues creo que es el tema medular del cual hemos estado tratando de identificar desde hace muchos años, alrededor del cual el Estado mexicano ha estado pues interesado y avanzando hasta cierto punto y estancado también en otro momento, que es la cuestión de la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y yo creo que este planteamiento y este debate yo lo ligo a, bueno, que estamos a una semana, recuerdo que hace una semana, el 13 de septiembre, estábamos conmemorando el 15º aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar, como ustedes saben, el 13 de septiembre del año 2007. Son, digamos, fechas coincidencias y temas muy importantes, pero ¿por qué menciono esto? Porque después de todo, y esto creo que sería uno de los repiques que yo agregaría a la presentación del doctor Víctor Leonel, que son los avances, digamos, en materia de derecho internacional y en los cuales la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas pues es clave, ¿no? Porque a pesar de ser un instrumento como se dice en el argot internacional, de soft law, ¿no? No es una convención, no es un instrumento jurídicamente vinculante, pero finalmente pues es la declaración que reconoce el derecho a los pueblos, al sujeto, pueblos indígenas, como sujetos de derecho público y sobre todo como sujetos de derecho colectivo. Y este era un tema que no se había podido zanjar y que hemos visto pues que sigue siendo todavía uno de los grandes pendientes y retos para la administración. Yo creo que queda pendiente todo ese tema. Ya se mencionó, creo que como uno de los grandes retos, empujar, insistir en una reforma constitucional. Aquí se mencionó que pudiera avanzar en este sentido, en el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y que esto permitirá pues avanzar de manera, yo creo que fundada, sólida, en el reconocimiento y en la aplicación de todos sus derechos. Queda pendiente pues toda una serie de tareas. Necesitamos trabajar mucho conjuntamente como instituciones del gobierno federal, en los distintos ámbitos de gobierno, en los distintos poderes que conforman el Estado mexicano, y también a nivel pues de las propias comunidades y pueblos indígenas, para poder cambiar de perspectiva y afianzar una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Finalmente, una última reflexión que yo haría pues es no desligar este debate y esta reflexión pues en el contexto
yo diría en el contexto mundial y en el contexto regional. Yo creo que eso es muy importante también señalarlo. O sea, este debate y esta preocupación que estamos teniendo en México tiene que ver con un entorno internacional, tiene que ver con una serie de cambios a nivel mundial, en donde estamos viendo pues, que hay todo un reajuste en términos de los, pues ahora sí que de las fuerzas geopolíticas, ¿no?, que se están reconfigurando en el mundo y que no son las mismas, desde luego, que cuando tuvimos los debates, por ejemplo, de la reforma constitucional del 2001 o de otras épocas. Lo mismo a nivel regional, creo que también es importante reflexionar, no dejar de lado lo que está viviendo la región. La región, me refiero a América Latina y el Caribe, en términos de los cambios políticos que ha estado experimentando y que pues sigue avanzando en ese sentido. Y los cambios políticos que estamos viendo en otras regiones del mundo, y que desde luego esto va a repercutir, porque todos estos debates siempre van a llegar a un ámbito que es pues evidentemente el ámbito internacional, el de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, o el de la Organización de los Estados Americanos a nivel de la región, o el de la CELAC, por ejemplo, en donde, bueno, también estamos viendo que hay un debate alrededor de la eficacia y de la eficiencia de esos organismos para resolver los problemas de la humanidad, como lo vimos en el tema, por ejemplo, de las vacunas en el COVID, en el marco de la pandemia del COVID, y en otros acontecimientos mucho más recientes. Pero eso va a ser importante porque se plantea que si este tipo de avances a nivel de derechos regional o nacional tienen alguna implicación más adelante, bueno, se ha llegado a plantear que ahora tenemos una declaración, por ejemplo, de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, y la pregunta que sigue es si convendría tener una convención para afianzar todos estos derechos. Y desde luego que pues todos estos cambios geopolíticos pues nos van a dar una idea de si habrá el ambiente político o no para poder avanzar en esa materia. Pero por lo pronto yo creo que lo que queda es hacer la tarea a nivel doméstico y avanzar pues a nivel nacional. Yo con estas palabras cerraría mi intervención. Nuevamente les agradezco a todos, a todas y todos su presencia, su tiempo, al auditorio que nos está escuchando, pues muchas gracias por su interés, y como he dicho, pues yo creo que este es un conversatorio que va a seguir. Este es digamos, la primera parte de un debate que espero que podamos mantener en el futuro. Muchísimas gracias, y clausuramos así pues este conversatorio. Muchísimas gracias. Gobierno de México.